Hola mis queridos amigos, amigas del canal Guayú y más cositas. Aquí estamos ya de vuelta. Vamos a comenzar nuestro video número 4. Vamos a tejer. Llega el momento ya de colocar las piezas. Vamos a empezar por colocar la patita de atrás. A ver, las que están rellenitas las vamos a poner las dos en el mismo lado del cuerpo. Vamos a pillarlas aquí así. Aquí una. Y la otra que también está rellena. Uy, me estaba yendo. Pues la vamos a colocar también aquí. En el mismo lado del cuerpo. Así. Y las otras dos que no tienen relleno las colocaremos al otro lado, pero como metiditas debajo, porque si observan, estos animalitos se tumban de costado metiendo las patitas debajo, las patitas de un lado, ¿sí? Entonces esta la vamos a colocar aquí como debajito del cuerpo. Ahí. Y la otra sin relleno también la vamos a colocar de igual forma debajo. A ver, un alfilerito por aquí. Observamos que estén a la misma altura. Ahí. Y aquí pilladita debajo. Esto después le daremos unas puntaditas y de esta forma nuestra mula quedará tumbadita así de lado. Y ahora ya la cabeza. Vamos a colocarle la cabecita. La podemos poner derecha o la podemos poner inclinada. Le da un gesto muy simpático y tierno. Con la cabecita tumbada, inclinada, perdón. Así. ¡Ay, qué mona! Qué simpática la mula. Vamos a colocarla bien, así. ¿Qué les parece? Y ahora ya solo nos queda hacerle la colita. Vamos a cortar unas 3 hebras de unos 20 centímetros. No importa si es largo, porque luego lo recortamos y ya le ponemos el largo que veamos conveniente. Pero para trabajarlo, mejor contar con unas hebras un poquito más largas. Voy a poner 3. Y luego vemos si hace falta más, pues se le coloca más. Doblamos por la mitad. Y las ponemos aquí, buscamos el centro, más o menos a esta altura. Y vamos introduciendo las hebras de esta forma. Tenemos una. Y así vamos a introducir las otras dos por el mismo huequito. Yo las he puesto contando 4 vueltas desde el anillo. 1, 2, 3 y en la 4ª vuelta he puesto la colita. Ahora, con mucho cuidadito, bueno, podemos cortar ya el largo. Esto es bastante largo, pues bueno, lo vamos a dejar un
poquito más corto. Y con una aguja o un alfiler vamos a ir abriendo los hilos. Con mucha paciencia vamos abriendo los hilitos. Así, para que quede la colita como más propia. Así, uno a uno lo vamos deshaciendo y ya la colita quedará como más propia del burrito. Venga, con paciencia, así. Pues ya está mi colita hecha. Bien, qué mona. Y ahora ya lo que vamos a hacer es coser las piezas. Introducimos la aguja por aquí mismo. Y empezamos a coser la patita. Aquí. Y vamos dándole puntaditas, cogemos un poquito de abajo y medio puntito de arriba. Esto, si quieren, también pueden pegarlo con silicona caliente o silicona fría, ya es como cada uno lo prefiera. Como no es un juguete que los niños vayan a estar jugando con él, pues no pasa nada si lo decidimos pegar con silicona. Yo prefiero coserlo porque, no sé, prefiero coserlo. Pero eso ya cada uno como prefiera. Así ya tenemos la patita esta cosida, y de esta misma forma cosemos las otras, siempre asegurándonos que están a la misma altura, que las tenemos simétricas, ¿sí? Aunque unas vayan debajo y las otras vayan por fuera, pero es importante que estén a la misma altura. Voy a darle una puntadita aquí en esta parte para que no se gire. Así. Y aquí ya le damos forma. Miren qué mona. Qué cosita tan linda. Bien, pues vamos a coser todas las patitas. Una vez ya hemos cosido las patitas, ya vamos a coserle la cabecita. Nos aseguramos que la hemos colocado bien centradita y vamos cosiendo aquí alrededor. Vamos a meter la aguja por cualquier sitio. Y empezamos a coser aquí alrededor del cuello. Una puntadita abajo y un poquito arriba.
y otra puntadita abajo y otro poquito de arriba, hacia todo alrededor. Nos vamos asegurando que la cabecita nos va quedando en el lugar donde pretendemos que quede. ¿Sí? Vamos a quitar ya este alfiler. Uy, aquí. No sé si podéis ver. Ahí. Y otra puntadita aquí abajo. Si os queda más fácil coser la cabeza primero sin las patas, pues ya podéis coser la cabeza primero. A ver que no se nos enrede la colita. Vamos a ver qué tal va quedando. Me encanta su carita. Qué mona. Qué simpática nuestra mulita. Aquí una puntadita más. Listo. Ahora podemos hacerle también creo que se llama crin, ¿no? Yo es que el mundo de los caballos y los equinos en general no estoy como muy familiarizada, pero ese pelito que llevan aquí, eso creo que se llama la crin. Pues eso se lo podemos hacer también para hacerla aún más completa nuestra mulita. Bien, aquí ya vamos a apuntar aquí. Podemos sacar por el mismo espacio donde comenzamos. Así. Hacemos aquí un nudito. Y ya cortar. Esto lo vamos a meter hacia adentro. Así. Y ya tenemos nuestra mula hecha. Ahora ya la acomodamos aquí un poquito con su colita. Y como os decía, podemos hacerle la crin. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues vamos a hacer una cadeneta. Vamos a hacer una cadeneta. La cadeneta que vaya desde el centro de las orejitas, no va a ser muy larga. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Vamos a ver que le venga bien desde aquí hasta aquí. Con 10, 11 puntitos tendremos. Vamos a tirar un poquito así y nos venimos a este punto. Alargamos el punto a la misma distancia del otro. Hacemos el siguiente. Tiramos. Hacemos otro. A ver, ¿dónde? Aquí. Más. Otro. Así, poquito a poquito. Un puntito en cada puntito. Si lo quieren más poblado, pueden hacer 2 puntos en cada punto. Vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Venga. Sí, todo es cuestión de ir probando. Vamos aquí, larguito. Y ahora aquí hacemos 1 y 2. Si queda mejor, pues mejor, ¿no? Todo lo que sea mejorar. Aquí hacemos 1 y hacemos un segundo punto. Así. Y así vamos haciendo hasta el final de la cadeneta. Así es como queda. Entonces ahora ya solo es darle unas puntaditas aquí para que quede esto ya fijadito. Y ya quedará. Ahora mismo con el alfilerito parece que tengo una florecita ahí en medio. Es simpático. Pues ya está nuestra mula lista para acompañar al pesebre, el portalito de Belén que tenemos hecho desde el año pasado. Ha quedado simpática la mula, me encanta. Qué bonita, qué simpática ella. Bueno, pues aquí me despido. Nos vemos en el siguiente con el buey. Un saludo, cuídense mucho. Hasta luego.